Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, un universo que siempre nos regala historias que nos atrapan, nos emocionan y a veces nos dejan con la boca abierta. Y es que, como bien saben, las idas y venidas de nuestros actores y actrices favoritos son pan de cada día en las noticias del corazón, ¿verdad? Hoy el foco de nuestra atención está puesto en dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional: Can Yaman y Demet Özdemir. Estos dos talentos que conquistaron el mundo con su química innegable en Erkenci siguen dando de qué hablar, incluso años después de que la serie llegara a su fin. Y la pregunta que hoy nos une, la chispa que ha encendido esta conversación, es: ¿qué está pasando entre ellos? ¿Hay alguna conexión oculta? ¿Se han pronunciado el uno por el otro de una manera que nos haga pensar? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es un torbellino de rumores, declaraciones y, sobre todo, un profundo sentimiento de que algo importante está sucediendo. Y es que la frase es clave para mí, que ha resonado recientemente en torno a Can Yaman, ha puesto todas las miradas de nuevo en su relación, pasada y presente, con la encantadora Demet Özdemir. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia que tiene a todos en vilo. Y antes de empezar, ya saben, si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito a hacerlo ahora mismo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla chica fue, sencillamente, mágica. La química entre ellos era palpable, una de esas conexiones que hacen que el público se enamore no solo de los personajes, sino de los actores que les dan vida. Sanem y Can, bajo el sol de Estambul, nos hicieron soñar despiertos, suspirar con sus miradas y vibrar con cada roce. Y claro, después de tanta intensidad en la ficción, era inevitable que el público empezara a preguntarse si esa chispa había trascendido los límites del plató. Los rumores, como era de esperar, no tardaron en aparecer. Durante la emisión de Erkenci, las especulaciones sobre una relación sentimental entre Can y Demet eran el tema principal en los foros, redes sociales y medios de comunicación. Y aunque ambos actores siempre fueron muy reservados y profesionales al respecto, sus interacciones, sus gestos en público, alimentaban constantemente esa esperanza de que algo más que una amistad estaba floreciendo. Sin embargo, la vida fuera de las cámaras tiene sus propios guiones, y las cosas, a menudo, toman caminos diferentes. Con el tiempo ambos actores siguieron adelante con sus carreras, explorando nuevos proyectos y, como es natural, sus vidas personales también evolucionaron. Demet, por su parte, ha tenido relaciones más públicas y ha estado en el centro de la atención mediática por su vida sentimental. Can, por otro lado, ha sido un poco más misterioso, aunque sus aventuras amorosas también han sido tema de conversación constante, especialmente su relación con la periodista italiana Diletta Leotta, que dio mucho de qué hablar. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Por qué sigue siendo un referente importante en la vida de Can, hasta el punto de que una simple frase pueda desencadenar tantas especulaciones? La clave está en la forma en que las personas marcan nuestras vidas, incluso cuando el tiempo pasa y las circunstancias cambian. Y la frase que ha reavivado las llamas de este interés es precisamente una que pronunció Can Yaman en una entrevista reciente. Al ser preguntado sobre sus relaciones pasadas y la influencia que han tenido en él, Can hizo una declaración que, aunque sutil, resonó con fuerza. Dijo algo así como que ciertas personas son clave para tu desarrollo, para tu crecimiento personal, y que aunque las relaciones puedan terminar, la huella que dejan es imborrable. Y aunque no mencionó nombres explícitamente, el contexto de la pregunta y la conexión histórica entre Can y Demet hicieron que las mentes de muchos se dirigieran directamente hacia ella. Pensemos en esto. Cuando conocemos a alguien que impacta nuestra vida de una manera profunda, esa persona se convierte en una especie de hito. Nos enseña sobre nosotros mismos, nos impulsa a ser mejores, nos muestra facetas de nuestra personalidad que quizás desconocíamos. Y esa enseñanza, ese aprendizaje, esa transformación, no desaparece con el fin de una relación. Queda grabada en nuestro ADN emocional. Para Can Yaman y para muchos hombres en general, una relación significativa puede ser una experiencia educativa increíblemente valiosa. Aprender a amar, a compartir, a comprometerse, a entender las necesidades de otra persona, todo eso es un proceso de aprendizaje continuo. La conexión con Demet Özdemir, sin duda, fue una de las relaciones más significativas en la vida de Can Yaman hasta la fecha.
Fue una época de gran éxito para ambos, un momento en el que compartieron escenarios, risas, y la energía arrolladora de millones de fans que los apoyaban incondicionalmente. La forma en que se complementaban en pantalla era casi perfecta, y esa sintonía, esa complicidad, inevitablemente genera un vínculo especial. Y es posible que esa experiencia, ese aprendizaje compartido, esa etapa de vida tan intensa y exitosa, haya dejado una marca indeleble en Can. Ahora, ¿qué significa exactamente para el que Demet sea clave? Podría significar varias cosas. Primero, podría referirse a la importancia de esa relación en su desarrollo personal. Quizás Demet le ayudó a madurar como persona, a entender mejor el mundo de las relaciones, a crecer en su autoconocimiento. Las relaciones, incluso las que no perduran, a menudo nos enseñan lecciones valiosas sobre lo que buscamos, lo que necesitamos y quiénes somos realmente. Segundo, podría ser un reconocimiento del impacto mutuo que tuvieron en sus carreras. Juntos crearon un fenómeno. La química en Erkencicus catapultó a ambos a un nivel de fama internacional sin precedentes. Por lo tanto, es natural que él sienta que esa experiencia compartida, y la persona con la que la vivió, fueron claves para el éxito y el crecimiento de sus carreras individuales. Tercero, y quizás lo más intrigante para los fans, podría haber un matiz de afecto y respeto persistente. Aunque no estén juntos románticamente, es posible que Can guarde un profundo respeto y cariño por Demet. En el mundo del espectáculo, donde las conexiones pueden ser efímeras, encontrar a alguien con quien se ha compartido un vínculo tan fuerte y que te ha marcado de forma positiva, es algo valioso. La frase "es clave para mí" puede ser una forma elegante de decir, ella fue una persona muy importante en mi vida, y la valoro por lo que significó. Es importante recordar que las declaraciones de los famosos a menudo se analizan con lupa, y cada palabra puede ser interpretada de mil maneras. Sin embargo, la consistencia de Can en el pasado cuando se trataba de hablar de Demet, siempre con respeto y admiración, nos da una pista. Él nunca ha hablado negativamente de ella, y en sus contadas ocasiones de sinceridad, siempre ha mostrado aprecio por el tiempo que compartieron. Además, pensemos en el fenómeno de las redes sociales. Hoy en día, las interacciones digitales de las celebridades son seguidas de cerca. Un me gusta en una foto, un comentario sutil, un repost, todo puede ser interpretado como una señal. Y aunque hasta ahora no ha habido indicios claros de interacciones públicas recientes que sugieran una reconciliación romántica, la mención de Demet como clave por parte de Can ha reabierto la puerta a todo tipo de especulaciones. Los fans, que son la fuerza impulsora detrás de la fama de estas estrellas, anhelan ver a sus parejas favoritas juntas de nuevo, o al menos, mantener viva la conexión que tanto amaron. La verdad es que la vida de las celebridades es compleja. Hay presiones, hay agendas apretadas, hay una constante exposición pública. Lo que vemos en pantalla es una parte, a menudo idealizada, de la realidad. Y lo que sucede fuera de cámaras, en la esfera privada, es algo que solo ellos conocen en su totalidad. Sin embargo, esta frase de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones significativas. Nos recuerda que las personas que nos marcan, que nos ayudan a crecer, que comparten hitos importantes con nosotros, dejan una huella imborrable, independientemente de si la relación continúa o no. Es posible que Can, al decir que Demet es clave, esté simplemente honrando esa experiencia compartida y el impacto positivo que tuvo en su vida. No necesariamente implica que haya sentimientos románticos activos en este momento, sino más bien un reconocimiento de la importancia de esa persona en su viaje vital. Y para los fans, esa distinción es crucial. Nos permite apreciar la profundidad de las conexiones humanas, incluso en el vertiginoso mundo del estrellato. Además, la forma en que Can ha construido su carrera desde Erkencicus ha sido muy activa. Se ha lanzado a proyectos internacionales, ha trabajado en Italia, ha explorado diferentes géneros. Y en medio de todo ese dinamismo, el hecho de que aún recuerde y valore la importancia de Demet en su trayectoria, habla de su carácter y de su capacidad para ser agradecido y para reconocer las influencias positivas en su vida. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La frase "es clave para mí" pronunciada por Can Yaman sobre Demet Özdemir ha encendido de nuevo la curiosidad y el debate. Si bien no hay confirmación de una relación romántica actual, esta declaración sugiere un profundo respeto y reconocimiento por la importancia que Demet tuvo y quizás sigue teniendo en su vida, ya sea a nivel personal, profesional o como una influencia formativa. Las relaciones significativas nos marcan.
Khan de maneras profundas, y es hermoso ver cómo Khan, con esta declaración, honra esa huella. Nos recuerda que más allá de los altibajos de la fama y las idas y venidas del corazón, hay conexiones que perduran y nos ayudan a ser quienes somos. Y para nosotros como espectadores y admiradores, es fascinante ser testigos de estas pequeñas pero significativas revelaciones que nos acercan un poco más a la humanidad de nuestras estrellas favoritas. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante cruce de caminos entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de sus vidas y la profundidad de sus conexiones. Hemos visto cómo una simple frase puede desatar un mar de especulaciones y, al mismo tiempo, ofrecer una valiosa lección sobre el impacto de las personas en nuestro desarrollo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en cada vídeo. Su interés, sus comentarios y su pasión por estas historias son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración de Can Yaman. ¿Creen que hay algo más detrás de esas palabras? ¿Qué significa para ustedes una persona clave en su vida? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, que siempre estoy deseando leerlos. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet, o simplemente de las buenas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!